Concepto de función. Una función es una relación o correspondencia entre dos conjuntos numéricos no vacíos cuyos nombres que se acostumbra a asignar son conjunto de las x y conjunto de las y. Esta relación o correspondencia se traduce en que a cada elemento del conjunto de x le corresponde un único elemento de y. En esta imagen se muestra que los elementos del conjunto X, simbólicamente triángulos, figuras geométricas con distintos colores, cada uno de estos es un elemento del conjunto X y se corresponde mediante la flecha en la representación gráfica o simbólica. Por ejemplo, este elemento se corresponde con el 3. Este elemento en verde también con el 3. Por lo tanto, fíjense que cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento de Y. En este caso a este elemento le corresponde solo el 3 y a este triángulo también solo el 3, pero no hay impedimento en que dos elementos del conjunto X compartan un elemento en el conjunto Y. Lo que no puede pasar es que un elemento del conjunto X llegue a dos elementos en el conjunto Y. Por ejemplo, que este triángulo llegue al 3 y también al 1. Eso no puede pasar, y si ocurriera, el concepto deja de ser una función y tiene otro nombre, o se trata de otra cosa. Entonces, lo que vimos recientemente es una forma simbólica o gráfica de mostrar las relaciones que existen entre elementos de dos conjuntos. Sin embargo, no es una forma muy eficiente de hacerlo. Y de hecho hay situaciones en donde es imposible mostrar la cantidad total de elementos de un conjunto y del otro. De hecho, hay situaciones en donde en realidad son infinitos elementos en cada uno. Por lo tanto, se crea una notación o una forma de escribir esto de una forma más eficiente. Y la forma más común es usar esta expresión que dice f paréntesis x. En realidad esto se lee como f de x. O también se puede decir como f que depende de x. Entonces, el f es la función que en el fondo es la descripción matemática y literal de lo que hace esta, eh, esta transformación o esta relación que existe entre elementos de un elemento y el otro. X sigue representando un elemento cualquiera del conjunto X. Este conjunto X o de las X es el conjunto que también se conoce como conjunto de partida. Y el otro conjunto, normalmente el conjunto de las Y, se llama el conjunto de llegada. Entonces, f de x representa lo que le pasa a un x. Por ejemplo, si esta figura, este polígono rojo, llega al 7, sería que el f del el polígono rojo es 7. Es decir, al polígono le corresponde el 7. F de x significa, o el resultado de f de x es lo que le corresponde a ese x específico. También hay que tomar en cuenta estas otras posibilidades con las cuales se puede nombrar a los elementos de llegada. Considerando entonces que estos son los x, estos serían los f de x. Entonces, tomando en cuenta eso, el x se define como aquella variable que es independiente, puesto que x puede tomar o puede ser cualquiera de estos valores, y en función de eso, o dependiendo de estos valores, son estos valores. Es decir, primero es esto, luego es esto. Por lo tanto, se puede decir que estos valores del lado derecho o del conjunto de llegada, o las y, o los f de x, son la variable que depende del x. Por eso f de x es la variable dependiente y x es la variable independiente. Finalmente, resumiendo todas estas ideas de esta notación con esta gráfica simbólica, lo que resume todo es esta expresión. El i, o cada uno de los elementos que están acá,
cada uno de estos i corresponde justamente a un f de x, es decir, a la expresión o al resultado de tomar un elemento de x y aplicarle la relación. En este caso, si al x se le aplica el f, es decir, lo que le corresponde, llegamos a un elemento en el conjunto de llegada que se llama i. ¿Qué se va a entender ahora, por otra parte? ¿Qué se va a entender por el dominio? El dominio, podemos referirnos nuevamente al dibujo inicial. El dominio tiene relación con qué elementos del conjunto X realmente tienen llegada en el conjunto Y. Por ejemplo, acá, todas las figuras que aparecen en el conjunto X llegan a algún lado. Este elemento llega al 3, este elemento al 3, este elemento al 5, estos dos elementos llegan al 4 y este elemento llega al 7. El dominio corresponde al conjunto de los elementos, o los X, para los cuales esta función realmente asocia a algún elemento del conjunto Y. Por lo tanto, en este caso el dominio son todos estos elementos que se ven acá, en este caso. Pero podría ocurrir que, por ejemplo, un elemento de aquí no llegara a ningún elemento de acá. En ese caso, ese elemento no estaría en el dominio. Otra manera de referirse al concepto de dominio es considerando lo siguiente. Considerando que estos elementos del conjunto de llegada se les da el nombre de imágenes. Pero estas imágenes son solamente aquellos valores de y que realmente están asociados a algún valor de x. Por ejemplo, el 3 es una imagen, porque el 3 tiene asociado el triángulo de color rojo, y también el de color verde, aunque bastaría con uno solo. El hecho que tenga asociado un elemento en el x significa que el 3 es una imagen. Sin embargo, el 1, el 2, el 6 y el 8, a pesar de ser elementos del conjunto y a pesar de ser elementos del conjunto de llegada, no están asociados a un elemento en el conjunto de las x. Por lo tanto, se dice que estos elementos 1, 2, 6, 8 no son imágenes. De la misma forma, entonces, en el caso de las x, supongamos que hubiera un elemento extra que no estuviera asociado a nada. Vamos a ver si podemos insertar una figura simple. Supongamos una estrella. Ahí está, una estrellita. Y esa estrella, así como se ve el dibujo, esta estrella no llega a ningún elemento en Y. Por lo tanto, podemos decir que estos elementos todos son elementos de X. Todos son elementos de X, eso no está en duda. Sin embargo, este elemento, la estrella, no llega a ningún elemento en Y. Por lo tanto, se dice que el triángulo rojo, el triángulo verde, el polígono naranjo, el morado, el verde claro y el otro rojo son preimágenes de la función. ¿Por qué se dice preimágenes? Porque realmente llegan a algo en el conjunto de llegada. En cambio, el elemento estrella, este elemento no llega a nada, por lo tanto no es preimagen. De acuerdo, entendiendo esa idea, entonces el dominio también se puede definir, una definición alternativa es el conjunto de las preimágenes. Pasemos ahora
a las formas en que esto se puede representar de manera algebraica y de manera gráfica. F de x igual 2x más 3, ¿qué está diciendo? Indica que si hay un elemento en x, un elemento que hay que imaginarse a la izquierda como un conjunto de partida, ese elemento se debe multiplicar por 2 y a ese resultado se le debe sumar 3, dando un resultado. Entonces, este resultado se calcula y podemos obtener para cualquier x, el que queramos, obtener un valor y ese valor será la imagen de ese x. Tomemos la calculadora para verificar esta tabla. Esta tabla indica que si x vale 1, el resultado, o sea, f de x o f de 1, es igual a 5. Si vemos con este caso, si x vale 1, ¿qué significa? Que si el x vale 1, aquí decimos 2 por 1, porque es 2 por el x, y x vale 1, y más 3, y eso da 5. En la práctica esto significa, si aquí lo queremos cambiar, ¿qué significa? Significa que f de 1 es igual a 5. Eso significa, o así se escribe, o cuando uno vea escrito entonces, si uno ve escrito que f de 1 es 5, significa que el hecho de haber reemplazado el valor de 1 en alguna expresión, en este caso estoy viendo cuál es la expresión, estoy viendo que si el x vale 1, el resultado de esto es 5. Y lo que resume eso es que si f de 1 es igual a 5. Lo mismo se puede hacer con el 2, si lo cambiamos. En este caso sería 2 por 2 más 3, y eso da 7. Por lo tanto, significa que f de 2 es igual a 7. Y así lo pueden hacer con el que ustedes quieran. Si uno ocupa la forma gráfica para representar esto, entonces el eje horizontal normalmente representa el eje X o el eje del conjunto de partida, y el eje Y representa el eje vertical representa el conjunto de las Y. Entonces, cada uno de estos valores que están acá, por ejemplo 1 y 5, es un par X, Y. Recordar que esto finalmente es el Y. Esto es el I. Solamente que sabemos que el I se obtuvo a partir de haber dicho que el I iba a ser el resultado de haber reemplazado un X. Finalmente todo eso está resumido en esta expresión. El I es igual a un f de X. O sea, el I depende del X. ¿Y de qué manera depende? De esta manera, en este caso, en este ejemplo. Por lo tanto, todos estos valores que se obtengan usando esta función son pares X, Y. ¿Cómo se ubica el punto 1,5 en el dibujo? Hay que ubicar en el eje X. En el eje X se ubica el 1. Entonces, si el X vale 1, se mira acá y debería subir y llegar hasta el 5. Y ahí se debería hacer un punto. Ese punto representaría la ubicación en el eje de coordenadas de esta información que está acá del 1,5. Lo mismo con el 2,7. Si subimos al 2, ahí debería estar un punto, el 2 con el 7. El 3 va con el 9. Y así lo que uno quiera. Sabiendo que esta es una función del tipo función lineal o afín, que también se puede llamar, uno sabe que finalmente estos puntos describen una línea recta y sería la representación gráfica de esta función. Pero las funciones pueden ser de distinto tipo. Lo que comparten es la manera en que se pueden representar de forma algebraica, de forma gráfica. También se puede mostrar en una tabla un par de valores. Se entiende entonces que todos tienen esta configuración y que esta forma gráfica permite entender el concepto de función, entender el concepto de dominio, de imagen, de preimagen. Sin embargo, una vez que se entiende esta idea, se acostumbra en realidad a utilizar esta notación que indica que el i es un elemento que depende de x, es decir, que es una función de x. Y con estos elementos iniciales es posible desarrollar entonces los ejercicios de la guía
la guía 0 o la guía 1.